Buenas noches, amigos. Qué gusto poderlos saludar en este momento y poder traer palabras de vida del gran Maestro. Estamos en este miércoles de poder para compartir con ustedes un mensaje especial basado en ese libro tan hermoso de palabras de vida del gran Maestro. En esta noche nosotros vamos a ver el capítulo 20 con el título El mayor peligro del hombre. Este texto está basado en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos desde el 13 hasta el 21. Allí encontramos una historia interesante acerca del rico insensato. Esta parte de la historia bíblica nosotros la vamos a leer y de esa manera vamos a tratar de acondicionar nuestro tema a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. La palabra de Dios dice en el versículo 13: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto daré, esto realmente haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por ti a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amigo y amiga, en esta mañana es tan importante, en esta noche es tan, pero tan importante que nosotros entendamos en qué contexto se estaba realizando esta lectura, este mensaje que acabamos de estudiar en la palabra de Dios. El espíritu de profecía dice en palabras de vida del gran Maestro, en la página 198, dice algo especial en el primer párrafo. Cristo estaba enseñando y, como de costumbre, otros, además de sus discípulos, se habían congregado a su alrededor. Había estado hablando a sus discípulos de las escenas en las cuales ellos habían de desempeñar pronto una parte. Debían proclamar las verdades que Él les había confiado y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Por causa de Él habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir la sabiduría tal que ninguno los podría contradecir. Sus propias palabras, que conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios, testificaban del poder de aquel espíritu que Él había prometido a sus seguidores. Seguidamente de ese párrafo dice el espíritu de profecía: pero había muchos que deseaban la gracia del cielo únicamente, escucha bien lo que dice la sierva de Dios, únicamente para satisfacer sus propios egoístas y sus propios corazones egoístas. Reconocían el maravilloso poder de Cristo al exponer la verdad con una luz clara. Oyeron la promesa hecha a sus seguidores de que les sería dada sabiduría especial para hablar ante gobernantes y magistrados. ¿No les prestaría Él su poder para un provecho o para su provecho mundanal? Entonces dice allí, justamente abre el texto de esta mañana: y díjole uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Por medio de Moisés, Dios había dado instrucciones en cuanto a la transmisión o a la transición o a la entrega de una herencia. El hijo mayor, por medio de esta ley, recibía, por ser el primogénito, por ser el primero que había llegado, recibía doble parte. De esa manera,
Mientras que los hermanos, cuando veían que entregaba esa doble parte, ellos tenían que contentarse solamente para repartirse todo lo que sobraba en partes iguales. Este hombre, cuando se acerca a Jesús, cree que su hermano le ha usurpado la herencia. Sus propios esfuerzos por conseguir lo que considera como suyo han fracasado. Pero si Cristo interviene, él pensó, obtendrá seguramente el propósito. Ha oído las conmovedoras súplicas de Cristo y sus solemnes denuncias a los escribas y a los fariseos. Si fueran dirigidas a su hermano palabras tan autoritarias, no se atreverían a rehusarle su parte del agravio. Él, en este momento, este hombre que se acerca a Jesús, él tenía un problema personal. Su problema era que estaba en un conflicto de los temas y los órdenes personales que él vivía. Él decía, mi hermano o las personas están tomando ventaja y estoy siendo estafado. Estoy siendo que no estoy siendo reconocido como tal y no estoy obteniendo la herencia que merezco. En medio de esta solemne instrucción que Cristo había dado, este hombre había revelado su disposición egoísta. Podía apreciar la capacidad del Señor, la cual le iba a obrar en beneficio de sus asuntos temporales, pero las verdades espirituales no habían penetrado en su mente y en su corazón. La obtención de la herencia constituía su tema absorbente. Pasaba pensando todo el tiempo cómo resolver el tema personal, el tema material, el tema de este mundo. Pero no se había enfocado en ver quién era Jesús, el verdadero Rey de la gloria, que Él era rico y que no obstante por nuestra causa, Él se hizo pobre, estaba abriendo ante Él los tesoros del amor divino. El Espíritu Santo le estaba suplicando que fuese un heredero de una herencia incorruptible y que no debía contaminarse ni tampoco marchitarse. Él había visto la evidencia del poder de Cristo. Ahora se le presentaba la oportunidad de hablar con el gran Maestro, de expresar el deseo más elevado de su corazón. Pero a semejanza del hombre del rastrillo que se presenta en la alegoría de Bunyan, sus ojos estaban fijos no en quién él iba a ver, no en quién él iba a conversar, no en las riquezas que Dios podía ofrecerle, sino que sus ojos estaban fijos, literalmente, en la tierra, en los tesoros de este mundo. No veía la corona sobre su cabeza. Él solamente quería ver los recursos que habían en su entorno. Como Simón el mago consideró el don de Dios como un medio de ganancia mundanal. Fíjense ustedes, pero saben, la sierva del Señor continúa y dice, la misión del Salvador en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Le quedaban solamente pocos meses para completar lo que había venido a hacer para establecer el reino de su gracia. Sin embargo, la codicia humana quedaría apartarlo o quería recorrerlo, apartarlo de su obra para hacerlo participar en la disputa por un pedazo de tierra. Pero Jesús no podía ser apartado de su misión. Su respuesta fue, hombre, ¿quién me puso por juez o por partidor sobre vosotros? Qué increíble es que nosotros podamos entender o ver qué es lo que nos motiva seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te motiva a ti venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a ti decir soy hijo de Dios? Muchas veces el ser humano puede estar tan cerca de Jesús, tan cerca de su reino, pero asimismo podemos estar distanciándonos por las riquezas o por las cosas, el poder o por las cosas livianas y materiales de este mundo. Jesús hubiera podido decirle a ese hombre lo que era justo. Sabía quién tenía el derecho en este caso, pero los hermanos discutían porque ambos, tanto el pobre como el rico,
los unía en un solo concepto: eran codiciosos. Cristo dijo claramente que su ocupación no era arreglar disputas de esta clase. Su venida tenía como propósito algo especial: predicar el Evangelio y así despertar en los hombres el sentido de las realidades eternas. Amigo, amiga que me escuchas, no hay cosa más hermosa que nosotros no podamos dislucidar o entender. El reino de Dios siempre lo estructuró como un reino real, como un reino único, como un reino poderoso, como un reino en el cual nunca más habría necesidad. Pero lamentablemente en el mundo que Él estaba estableciendo, en el caminar de su vida, cuando desarrollaba el ministerio en esta tierra, había confusión aún en las personas que lo estaban siguiendo. En ese reino, lamentablemente, estaban ellos pensando que Jesús estaba estructurando o construyendo cosas materiales de este mundo. ¿Cuál era la discusión? ¿Cuál era la discusión que tenían los discípulos cuando Jesús caminaba delante después de un evento especial? Cada uno de ellos discutían quién era el mayor. ¿Por qué discutían quién era el mayor? Porque ellos pensaban que el reino, pensaban que lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía, lo que Jesús expresaba, ellos pensaban que era un reino terrenal. Estaban tan cerca de Jesús, pero habían comenzado a tomar distancia de Jesús. Cuando nosotros vemos o nos enfocamos para satisfacer las necesidades físicas y naturales nuestras, solamente para construir tesoros en esta tierra, solamente para poder llenar o sobreposeernos de una vida falsa y totalmente distante, apegada a los placeres de este mundo, es cuando hemos tomado distancias de la cruz del Maestro. En esta noche, querido amigo y amiga, cuando este hombre recibe la conversación de Dios y cuando el mismo Jesús le explica lo que ese hombre rico había comenzado a gozar de las cosas de este mundo, había comenzado a tener, le estaba diciendo: no te afanes en recibir una herencia de este mundo. Afánate, busca, lucha en obtener la herencia celestial. Y es cuando Jesús le dice: mira, este hombre que teniéndolo todo, en vez de depositar el todo que tenía para sí, lo comenzó a atesorar más en su corazón con una avaricia, con una forma inútil de gozarse con lo que él manifestaba que tenía. Y tanto así, en vez de ir y tener bondad y misericordia y piedad con los que menos tienen, con los que más necesitan, este hombre lo único que hizo como el siervo que era inútil. Fue a enterrar, fue a gozarse de lo que él tenía y pensó en sí: voy a tenerlo para algún momento decir: descansa, descansa, alma, no te preocupes, porque allí tengo un recurso en el banco, allí lo tengo generando intereses, y llegará el momento en que esté yo solamente confiado de lo que yo realizo, de lo que yo hago, de lo que yo estoy realizando. Es así, justamente así, de esa manera, que nosotros podemos entender, podemos comprender lo que Dios le quería explicar a este hombre. Estaba a tiempo, no para poder añorar solamente construir. No estoy diciendo que ser rico, no estoy diciendo que ser millonario es un pecado. No estoy diciendo que tener o aspirar a crecer en la vida es un pecado, o querer tener cosas para poder vivir feliz o bien es un pecado. El pecado está cuando nosotros, como el hombre rico, un día se acercó y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él había cumplido paso por paso las cosas para poder ser salvo. En el escrito, en la lectura y en la teoría, este hombre ya era salvo, porque esa era la tradición y las enseñanzas que le habían depositado en su mente desde su niñez. Pero cuando Jesús le dijo: anda,
reparte todo lo que tienes, dale a los pobres, véndelo, deshazte de todas tus riquezas y entrega a los pobres, dales una alegría, regocíjate en lo que es el ministerio de la bondad y el servicio, ten piedad por esa gente. Dice que este hombre únicamente cerró sus ojos, agachó su cabeza y caminó tristemente. ¿Por qué? Porque su vista no había estado sobre el verdadero Dios de la salvación, sino que había hecho un Dios en las riquezas que había poseído. Amigo y amiga que me escuchas en esta noche, quiero decirte, este es el momento para nosotros no comenzar a vanagloriar por lo que alcanzamos en la vida o por lo que tenemos en la vida. El día en que nosotros vamos a la tumba, tenemos que deshacernos de tarjetas de crédito, autos lujosos, casas hermosas, mansiones, de grandes cuentas bancarias, porque en la tierra el polvo del polvo vienes y al polvo volvemos. No tenemos más gloria de poder decir, me voy a gozar en la muerte de las riquezas. ¿Sabes? Tan importante es lo que Dios quiso expresarle a este hombre. En vez de que tú me preguntes cómo poder hacer juez y parte para entregarte lo que supuestamente te pertenece, el Señor te dice, mío es el oro, mía es la plata. Y en Salmos capítulo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que Dios quiere hacer es que nosotros entendamos que somos nosotros realmente obra de arte, a imagen y semejanza de Cristo, y Él es nuestro creador, Él es nuestro autor, Él es quien realmente tiene el control real de nuestras vidas. Él es dueño del universo. Nosotros solamente somos mayordomos de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de todo lo que Dios nos ha dado para gozarnos en plenitud. Simplemente somos mayordomos en los cuales el Señor nos ha prestado algo para que nosotros gocemos, pero lo que nos ha dado podamos compartir con los que necesitan. El eje central de este mensaje es cuidado con desviar nuestra mente y nuestra mirada con el verdadero propósito del Señor. El Señor vino a este mundo a hablar de un reino, no para decir, síganme para darles un cargo en mi reino, sino que el Señor vino a hablar de un reino para explicarles que las cosas de este mundo no tienen sentido si es que primero no vemos a Dios como nuestro principal tesoro. Saben, el Señor vino a decirles, mi reino no está aquí. Mi reino no está en este mundo. Mi reino no está en medio de esta tierra que está totalmente corrompida. Sabes, el Señor dijo, mi reino está mucho más allá. Es en la patria celestial. Allí podemos obtener muchas cosas. Y quiero terminar diciéndote en esta noche, este hombre que era rico y había comenzado a querer satisfacer viendo cómo tenía sus riquezas y olvidándose de los pobres. Este hombre rico podía haber resuelto la situación del pobre, del huérfano, de la viuda, del que sufría y del afligido. Había muchos lugares donde él podía emplear sus bienes. Hubiera podido librarse fácilmente de una parte de su abundancia y al mismo tiempo podía aliviar a muchos hogares de sus necesidades, alimentar a muchos hambrientos, vestir a los desnudos, alegrar a más de un corazón, ser el instrumento para responder a muchas oraciones por las cuales se pedía pan y abrigo, y una melodía de alabanza hubiera ascendido hacia el cielo. El Señor había oído las oraciones de los necesitados y en su bondad había hecho provisión para el pobre. En las bendiciones conferidas al hombre rico se había hecho amplia provisión para las necesidades de muchos. Pero este hombre, desgraciadamente, cerró el corazón al clamor del necesitado y dijo a sus siervos, esto haré, derribaré mis alfolíes
y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate, alégrate. ¿Sabes? Los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivían como si hubiese Dios, como que si no hubiese un Dios, perdón. No había cielo, no había vida futura, como si todo lo que él poseía era literalmente de él. ¿Sabes? Desgraciadamente, este hombre se desvió. Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es diferente, es dar, sacrificarse pero para hacer el bien, para entregarse ante los demás y compartir. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Termino diciéndote, ¿sabes? Viendo a este hombre en la historia, yo recuerdo a ese rey de Babilonia. ¿Sí recuerdas ese rey? Claro, el rey Belsasar. Él hizo un día un gran banquete en su palacio, y le alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Pero justamente en esa noche provocó el inicio de su caída. Vino una mano misteriosa, una mano de lo invisible, escribió en la pared las palabras de su condena, y se oyó a las puertas de su palacio el paso de los ejércitos hostiles. La misma noche fue Belsasar muerto, rey de los caldeos. Y en ese momento, un monarca extranjero se sentó en el trono. ¿Sabes? Nuestras perversidades de la vida, nuestras codicias, pueden ser el inicio de nuestras caídas. Por eso en esta noche, querido amigo, en esta noche, querida amiga, la esencia del mensaje es que Cristo vino con amor a dejar su mensaje, la predicación, el evangelio, para que sea abrazado para todos, pero no olvidándonos a que si nosotros vivimos en la pobreza, no aspiremos las riquezas de este mundo, sino que aspiremos llegar a obtener la mayor riqueza, que es el reino de los cielos. Y al rico, que tiene sus riquezas, no olvidar que si se vanagloria por sus riquezas, un día puede perderlas. Pero si esas riquezas son puestas para el servicio, para la piedad y la misericordia, y para llevar a la predicación de que hay un Cristo dueño de este mundo, y un Cristo que puede consolarnos y puede ser el Dios de los milagros, entonces tu vida tendrá el objetivo seguro y real para vivir completamente feliz. ¿Cuál es el mayor peligro del hombre? Desviarse de quien es el dueño del universo. Por lo tanto, termino diciendo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino más bien de entregar lo que posee para tener la abundancia del amor de Jesús. ¿Estás listo para aceptar a que Dios pueda ser el Dios de la abundancia y pueda entregarte, consolarte, ayudarte, proveerte y acompañarte siempre? Que Dios te bendiga en esta noche y podamos nosotros corregir nuestros caminos, y lo que tengamos sea para servir, y lo que no tengamos inclusive sea para mirar el objetivo de un día ser realmente
millonarios, pero del amor de Jesús. Que Dios te guarde. Es mi deseo, es mi oración.